Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental de Madrid. Todos estamos familiarizados y muchos se benefician desde hace años de los avances que la tecnología ha puesto al alcance de la medicina y que sirven para, entre otras cosas, recuperar la funcionalidad de nuestros cuerpos. Prótesis de titanio, crecimiento e implante de tejidos vivos, injerto de nuevos o de nuestros propios tejidos, válvulas de animales y un sinfín de técnicas que nos permiten alargar nuestras vidas, dotándolas además de mayor calidad y, por supuesto, duración. Pero el futuro está ya ahí. Hoy se pueden utilizar tecnologías de varios usos, como la impresión 3D, como ahora veremos, que aplicada a la medicina permite multitud de aplicaciones. Gracias a centros además como Leitat, que está representado hoy por nuestra invitada, estas técnicas se están poniendo en funcionamiento y hoy son una realidad que promete impactar de forma muy positiva en nuestras vidas y sobre todo alargándolas y además en la calidad, ¿no?, de nuestras propias vidas. Y para que nos cuente más acerca de esta tecnología hemos invitado a una extraordinaria profesional en este campo, que es la doctora Evelyn Moreno. La voy a presentar. Ella es doctora en Química por la Universidad de Barcelona y cuenta además con un posgrado en Marketing Farmacéutico y máster en Generación y Aplicación de Radiación de Sincrotrón. Ella inició su carrera como investigadora a caballo entre la Universidad de Barcelona y el Institute for Materials Research en Manchester, para incorporarse después como investigadora postdoctoral en el CNRS francés y su análogo español, el CSIC, para desarrollar su trabajo en el campo de la nanotecnología. Tras 14 años en investigación, Evelyn salta al ámbito de proyectos europeos, donde ejerce como consultora en subvenciones europeas para la investigación, actividad, como ahora veremos, que compagina como Healthcare Area Leader en Leitat. Pues nada, Evelyn, bienvenida. Gracias. A esta radio. Muchas gracias por venir, que además ha venido hoy de Barcelona expresamente para hablar con nosotros. Y siempre empezamos hablando de lo mismo, ¿no? Que nos cuentes un poco tu vocación, cómo fue esta carrera, ¿no?, que hiciste aplicada a la salud, hiciste químicas, ¿qué pensabas cuando hiciste químicas? ¿Creías que ibas a acabar haciendo algo parecido a lo que estás haciendo ahora? Cuéntanos un poco más de tu vocación. Bueno, gracias, Javier, por la invitación. Pues mi carrera ha sido totalmente vocacional. Creo que me muevo por la pasión y desde muy pequeña, creo que estando en sexto de GB, vi una foto de Marie Curie en los libros de Natus. Y, no sé, me inspiró la quietud del laboratorio, la mujer aquella mirando sus frascos, ¿no?, sus cositas, y los átomos. Entonces eso me apasionaba, entender qué pasaba ahí, ¿no?, cómo se organizaba la naturaleza, las estructuras. Eso fue sola, ¿no tuviste ninguna profesora que te ayudara? ¿O profesor? No, fue una foto. El arte. Y me encantó. Entonces siempre quise estudiar los átomos, ¿no?, que había detrás de ahí, y eso se hacía o con físicas o con químicas. Y empecé haciendo químicas y llegué al mundo de la salud un poco por azar. Una vez, después de acabar la carrera, empecé a hacer la tesis doctoral y me di cuenta que dependiendo de cómo esos átomos se unían, te podían matar o te podían curar. Y a partir de ahí quise estudiar cómo podíamos unir los átomos para poder un poco manejar el resultado o las aplicaciones que podíamos tener, ¿no?, y cómo aplicarlos en la vida real y en la salud para curar enfermedades o para ver cómo podíamos impactar en la mejora de la sociedad. Y ahí me metí. Muy interesante, sobre todo el tema de Madame Curie, desde luego, es más que motivador. Me estoy acordando ahora que hace poco estuve viendo una película de su vida que es impresionante, no sé si la has visto. No la he visto. Pues te recomiendo que la veas, está muy bien hecha. Supongo que habrá varias versiones, pero esta es una versión moderna que han hecho. Y bueno, y cuéntanos, Evelyn, porque como Javier comentaba en la introducción, tienes un sólido
pasado académico, pero también estás muy centrada en la parte más de aplicación, ¿no? de la solución, es decir, más en la parte de industria y del negocio. ¿A qué se debió un poco ese salto? ¿Fue también por otra foto de otra persona que viste? ¿O Casi. No, esta vez fue porque, bueno, el ámbito de investigación es muy motivacional, es fantástico, ¿no? Pero te das cuenta en un momento en el que todo acaba en una publicación, en una revista científica, en una patente con mucha suerte, y ahí se queda. Entonces, todo lo que estamos haciendo, tenía la sensación, estando en el CSIC, después de 12 años, ¿no?, de investigadora, que se quedaba ahí. Y creía o quería que eso llegara un poquito más adelante, que llegara a la sociedad, que pudiera impactar, que pudiéramos ver los resultados reales, ¿no? Porque se tiene que quedar en el cajón. Y a partir de ahí, ya teniendo un contrato de consolidación, de carrera investigadora y demás, era el momento de consolidarme y quedarme ahí, o de dar un salto, decidí dar otro salto hacia el mundo de los negocios y de cómo poder asesorar a empresas, a startups, a instituciones, ¿no?, como el CSIC, como universidades, como la ITAD, donde estoy ahora, a que sus proyectos pudieran ir un poquito más adelante, ir un poquito a mercado. Y bueno, me hice autónoma, empecé a hacer consultoría de proyectos europeos y aquí estoy. O sea, que tú te definirías, yo creo que tú eres una persona muy inquieta, ¿no? Debías ser bastante 100%. Inquieta ya de pequeñita. Sí, No es parabas. mi ADN, no paraba. Sí. Era muy autodidacta, ¿no? Muy autodidacta, sí, me gusta aprender, ¿no? Es como muy enriquecedor. ¿No tuviste a nadie que influyera en tu vida? Siempre se pregunta esto, ¿no? Bueno, sí, siempre de todo el mundo aprendes un poquito, ¿no? Y una persona muy interesante fue, además de esa foto de Marie Curie, mi director de tesis, que estaba ahí guiando y apoyando, nunca dirigiendo, ¿no? Porque si yo quería cambiar de tema o veía que esto tiene que ir por ahí, bueno, ¿por qué? Explícamelo, vamos a ver con quién, cómo. ¿Y si lo veía claro, tesis, digamos. por curiosidad? Pues investigar cómo se estructuraban los átomos y cómo podemos conocer cómo están los átomos ordenados para poder... para que los medicamentos, por ejemplo, porque eran en medicamentos, ¿no? Para que los medicamentos tengan una funcionalidad u otra funcionalidad. ¿Qué te llevó a ser doctora? A aprender, viajar también. Recuerdo que me dijeron, viajarás a Utrecht, a Burdeos, estarás allí. Bueno, me pareció genial también. Pero lo normal es que los que se meten en hacer el doctorado, al menos en las escuelas, ¿no? En mi escuela, los que hacían el doctorado luego se quedaban ahí a dar clases. Sí, también di clases en la universidad, de prácticas, pero llegó el momento en que era eso, todo se queda Tú eres aquí en el demasiado paper. inquieta para Soy eso. muy inquieta para eso, no podría ir cada día a las 8 de la Me lo mañana a dar imagino. clases. Me lo imagino. ¿Y esta experiencia, la experiencia investigadora, te ha servido después para Sí. esa perspectiva que tú has comentado antes al cambio de enfoque más de negocio? Sí, en el mundo ¿no?, de proyectos europeos o de consultoría y demás, creo que hay un perfil más administrativo o financiero incluso, y un perfil más complementario que es más técnico. Entonces, también he hecho el máster de marketing, ¿no?, porque ya sabía que quería vender cosas. Esto me da como una visión más transversal, por lo tanto siempre me he definido como una consultora o una asesora, ¿no? Yo te puedo ayudar a montar tu proyecto tecnológico, pero puedo ver dónde lo puedes poner en el mercado, qué retorno va a tener eso, cómo lo tienes que vender, con quién. Y eso te da una visión que quizás otros perfiles no la tienen. Entonces, para mí la tecnología es básica. Yo soy científica, siempre me defino como científica, pero quiero ver las cosas en el mercado y me gusta mucho vender y me gusta apoyar a las empresas a que a veces conozcan cuáles son sus canales o por qué. No, es fundamental además. Una investigación que al final no lleva a una realización de un negocio, pues realmente se puede quedar luego en el tintero, ¿no? Es que se queda ahí, es una pena, porque hay cosas que son muy chulas y que pueden salir, ¿no? Y hay que estirarlas un poquito más. Y necesitamos los organismos o las fuentes de financiación, los programas, para que puedan ayudar a la gente de la universidad. No tiene por qué llegar al mercado, ¿no? Porque ellos son muy creativos, tienen que desarrollar y esa es su función, pero necesitas un puente para mercado. ¿En tu opinión ahora la I+D en España ha mejorado? La I+D en España ha mejorado. Creo que hay como más incentivos, más programas que pueden ayudar a esta traslación. Creo que antes se quedaba mucho más en el tintero, ¿no? Ahora quizás el sistema de la universidad es un poco corrupto, si se me permite, porque tienes que publicar para poder recibir dinero y dar clases y publicar, entonces no sales de la publicación. Si no tenemos un organismo o una fuente de financiación que no premie tanto la publicación, y ahora ya tenemos más sistemas de transferencia, pues así será más fácil que esto pueda llegar más adelante y ir al mercado.
Y otro de los vectores que yo creo que son importantes, que es la conexión entre la investigación básica en la universidad y la empresa. ¿Tú crees que esto ha mejorado? ¿O está mejorando? Poco a poco. Hay doctorados industriales, la universidad y la empresa hablan lenguajes muy, muy diferentes. Eso es lo que yo pienso. Entonces es muy difícil que se entiendan porque tienen objetivos muy diferentes, tiempos muy diferentes. Es que no hablan el mismo lenguaje. Necesitas un puente ahí. A veces los centros tecnológicos son este puente, porque pueden coger, entienden el lenguaje de la universidad, ¿no? Y esa innovación tan puntera, y entienden el lenguaje de la industria y los tiempos de la industria. Y pueden coger eso que se hace en la universidad y adecuarlo para que pueda ser utilizado en la industria. Pero necesitas puentes, porque los lenguajes es que no se entienden. Y un ejemplo de estos puentes, y que comentabas de los centros tecnológicos, es el Leitat, que estás ahora donde tu puesto actual como líder del área de salud. Ya centrando un poco en, como decíamos, en este puente, en este nexo de unión entre la universidad, la parte más académica y los negocios, cuéntanos en Leitat qué objetivos tenéis, cuál es un poco lo que os mueve y bueno, lo que estáis ahora mismo. Sí, Leitat es un centro tecnológico que está en Cataluña, también tenemos sedes en Chile y somos unas 500 personas que hacemos 500 personas, sí, y algunas iniciativas en paralelo también que están por ahí rondando. Que hacemos investigación multisectorial, ¿no? Tanto temas de hidrógeno, medio ambiente, diseño de nuevos materiales y salud, por ejemplo. Trabajamos sobre todo con industria. Aquellos problemas que la industria no puede resolver porque no tienen esas infraestructuras de I+D o, claro, no tienen el conocimiento específico, pues vienen a nosotros para que resolvamos esos problemas. ¿Y eso lo hacéis bajo contrato? Eso lo hacemos bajo contrato. Entonces, el modelo de negocio de un centro tecnológico suele ser mixto, ¿no? Lo ideal sería 50% contrato, 50% subvención, para que tú puedas capacitarte, ¿no? Europa, por ejemplo, es el motor. Entonces, con proyectos europeos nosotros nos capacitamos, desarrollamos herramientas nuevas que después también se pueden poner en industria, pero eso nos permite tener nuevas herramientas que podemos vender a industria, que podemos trabajar junto con la industria para adaptarla a sus necesidades. ¿Tenéis algún centro que sea competencia vuestra? Muchos, sí. ¿En España? En España, sí. En España hay una red de centros tecnológicos. También en el País Vasco hay varios centros. ¿Y hacen I+D bajo contrato también? Sí, sí, sí. El modelo de negocio de lo que se llaman RTO, ¿no? Research Technology Offices, es este modelo mixto. También hay financiación basal por parte de los gobiernos y se supone que debe ser un 30-30-30. Gobierno, público y privado. En Cataluña hay más centros tecnológicos también, en todo el territorio nacional, hay de toda Europa. Pero solemos colaborar, es decir, con Tecnalia, por ejemplo, que está en el País Vasco, colaboramos muchísimo, con Fraunhofer colaboramos muchísimo, con centros que están en Noruega, repartidos por toda Europa. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención sobre Leitat es que la amplia experiencia que lleva, o sea, al final lleva más de 110 años, leí, en este tipo de procesos de innovación industrial, ¿no? Es un bagaje muy grande e imagino que con muchísimas técnicas distintas y esa evolución de esas tecnologías, ¿no? Que no es algo que se haya creado hace poco, sino que lleváis mucho tiempo tratando. Sí, sí, son 100 años de experiencia. Empezó en el sector textil, era un equipo muy pequeñito y en los últimos años ha crecido, bueno, hasta ser ahora 500 personas. Empezó con la gran industria textil catalana, sí, que sí. ya no queda nada. Ya no queda, sí. Queda el centro en Tarrasa todavía, que es donde se inició. Sí, y ahora, bueno, tenemos un edificio brutal en el puerto, en la zona franca, que no es nuestro edificio, pero estamos allí. Por ejemplo, todas las impresoras de HP y su sede de producción, no solamente de investigación, se ha movido allí. Tenemos incubadas otras empresas de robótica, de impresión 3D muchísimos. Tenemos un hub para 3D en el sector médico. Ha crecido muchísimo en los últimos años y ha diversificado, ¿no? Porque lo que empezó en el sector textil, fíjate que ahora se ha expandido y hay, pues esto, lo que decíamos, temas de hidrógeno, tema de tratamiento de aguas, temas de también alimentación funcional, ¿no? Se están creando nuevos alimentos que no son de animal. Todo el área de salud de Leitat es especial porque se desarrollan terapias también, es casi como una pequeña farma. De hecho, parte del equipo de salud de Leitat viene de Merck
tiene una experiencia brutal en oncología. Se hace desarrollo de terapias que no es lo habitual en un centro tecnológico, ¿no? Se hacen más materiales enfocados a salud, pero no desarrollo de terapia en sí. Entonces, son 100 años de un recorrido muy grande y de una diversificación también muy grande. Qué bueno. Si te parece, ¿nos puedes explicar un poquito más eso que decíamos antes, ¿no? Cómo juegan, ¿no?, los centros tecnológicos uniendo el mundo que es el mundo académico, ¿no? Porque vosotros también trabajáis con las universidades y con las empresas. ¿Hacéis ahí algún vínculo de unión? ¿Facilitáis ese tipo de comunicaciones? Sí, sí que ¿Son diferentes vuestra forma de mediros de las universidades también? Sí, los objetivos que tenemos son diferentes, ¿no? La universidad se mide mucho con el objetivo de publicar y eso es lo que te va a dar, formar, ¿no?, por supuesto, pero la publicación es lo que te va a dar el acceso a proyectos. Son proyectos que no tienen una visión aplicada final, ¿no?, una visión práctica. Se desarrolla el conocimiento para que después vengan otros actores y lo cojan y le den la visión práctica. Nosotros trabajamos con ellos en proyectos porque al final te tienes que nutrir los unos de los otros. Podemos poner la versión o la visión aplicada a nosotros y ellos ponen la visión más de desarrollo de qué podemos hacer, ¿no?, la creatividad. Yo siempre digo a los investigadores, te doy la varita mágica de 2 millones de euros, ¿qué quieres hacer? Sueña. Que al final un proyecto es soñar para poder desarrollar lo que te va a venir bien para tu área, ¿no?, para hacerla crecer y para desarrollar esas ideas que quizás son de alto riesgo, pero si sale pueden tener un impacto muy grande. Entonces, eso es más el trabajo de la universidad, ¿no? Nosotros trabajamos con ellos para esas ideas. Vale, ya hemos desarrollado, no sé, pues este sensor. Pues ¿por qué no utilizamos este sensor para medir, por ejemplo, cortisol, que está relacionado con el estrés? Vale, vamos a hacerlo, pero necesitamos un hospital, ¿no?, ya el usuario final, para ver ese cortisol y ese estrés, ¿dónde les va a ir bien a ellos medirlo? ¿En qué unidades? Porque igual no les interesa y estamos haciendo algo que no sirve para nada, ¿no? Entonces el hospital ya te viene con la visión final de la aplicación, dónde lo pueden poner. Pero tiene que ser algo barato porque si no, no lo vamos a poder adquirir, ¿no? Visión de negocio. Claro, esta es un poquito nuestra labor, hacer esa puente, esa unión para que al final algo que es un biosensor que no sabíamos para qué, pero que podía detectar ahí unas moléculas, pueda llegar al hospital final, a las UCIs, para cuidados paliativos, para gente que tiene mucho dolor y puedes medir el dolor que tienes de una forma un poco cuantitativa, ¿no?, y darle la medicina que ellos necesitan. Supongo que de esos tenéis bastantes éxitos. Éxitos y fracasos también, sí, Bueno, sí que tenemos que éxitos, fracasos. claro. Se pueden ver en vuestra página web, me imagino, ¿no? Sí, tenemos muchos proyectos financiados, tenemos muchas relaciones a nivel internacional, contactos con hospitales. Al final es el día a día nuestro, ¿no? Estar hablando con los diferentes actores para ver cuáles son sus necesidades y cómo podemos resolver esas necesidades. Bien sea a través de contratos privados, ¿no?, pues cuantificamos lo que tienen que hacer, bien sea a través de, si son proyectos de mayor envergadura o mayores tiempos, o es una empresa que no tiene financiación, o un hospital que normalmente les cuesta tener financiación, pues cómo podemos vehiculizarlo a través de Europa o de programas nacionales. Volviendo a tu personalidad, perdona, Fernando, y por definirte un poco más, yo creo que a ti te motiva y te da satisfacción el crear. Sí. Sí. Por lo que estás diciendo. Sí, yo soy Son la persona como que arranca. tus criaturas, ¿no? Sí, claro, es una idea muy bonita. Vamos a arrancarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Una vez está todo montado, ya lo paso al equipo, porque ya son ellos los ejecutores, los que controlan ¿no?, el desarrollo, el diseño, los tiempos. Pero el crear o el ver, a mí me gusta mucho leer los estudios de mercado y lo que la comisión quiere financiar, ¿no? Esos programas de trabajo, ahora estamos planteando 2025-2027 y más allá, 2027-2030 también, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué? Y entonces, en base a eso, podemos ver qué tecnologías tenemos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para engancharnos con eso, para resolver esos problemas? Pero el mercado está también necesitando, yo qué sé, hay más enfermedades mentales ahora, pero además es que lo estamos diciendo que hay enfermedades mentales. Pues, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Y a partir de ahí, ¿con quién lo podemos hacer? ¿Y cuánto dinero necesitamos? Porque si no, no podemos hacer nada, ¿no? Yo iba a decir antes que estábamos hablando de éxito, ¿no? Y evidentemente el éxito principal y fundamental es que unas
aplicación que se ha desarrollado se ponga en práctica, ¿no? Y se comercialice y funcione. Pero ahí al final entiendo que también el valor que aportáis vosotros es durante todo ese proceso, ¿no? De orientar, pues por la parte, como decíamos antes, por ejemplo, a las universidades o a la parte más académica, pues con vuestra experiencia, cómo poder vehiculizar, como tú decías, esas aplicaciones que están desarrollando o esas ideas que tienen, cómo ponerlo en práctica, ¿no? Si me permites, un poco como de consultoría en el sentido de, oye, yo tengo esta experiencia, estos mecanismos, te puedo ayudar y enseñar a cómo hacer. Es decir, que el éxito no está solo en poner a disposición del mercado esas aplicaciones, sino en ese proceso de enriquecimiento de universidades, puesta en marcha de toda la infraestructura, ¿no? Para crear ese tipo de cosas y los pozos que vas dejando y luego las comunicaciones que creas también, ¿no? De poner en contacto unas unidades con otras. Sí, para hospitales, por ejemplo, ¿no? Hace poco teníamos un proyecto relacionado con salud, pero no es salud como tal, de desarrollo de terapias o diagnóstico y demás. Era hacer los hospitales más sostenibles y eficientes. Bueno, pues aquí ellos tenían unas ideas y nosotros tenemos un tipo de tratamiento de aguas para recircularlas, reutilizarlas, limpiarlas, medir las bacterias y tal. Pues hablamos con los hospitales, cómo podíamos nuestro sistema de tratamiento engancharlo con los sistemas que tienen ellos para hacerlos más sostenibles. También para la calidad, ¿no? de las personas que están hospitalizadas. Pues hay una serie de paredes con colores, plantas y demás, para que esto es social science, ¿no? O social well-being, para que las pacientes sea más agradable la estancia. Esos son tipo de relaciones que establecemos con los hospitales para ver cómo se puede mejorar la calidad de las personas que hay, el sistema de gestión también de la energía, ¿no? Les damos softwares para que puedan medir lo que gastan, cómo podrían mejorarlo y demás. O sea, hay gestión, well-being y después terapia. Y Leitat, como es un centro que tiene los diferentes sectores, podemos hacer esta interconexión. Claro. Pues si te parece, Evelyn, vamos a centrarnos un poco más en el área de salud de Leitat que tú diriges. ¿Nos puedes contar alguna iniciativa relevante en concreto que estéis llevando a cabo en este ámbito? Sí, el área de salud de Leitat la hemos dividido recientemente. ¿Cuánto tiempo llevas en este Yo llevo área? en Leitat 2 años solamente. Entonces, ¿Llevas desde entonces el área esta? Sí, a los poquitos meses, porque era un área bastante dispersa, ¿no? Piensa que tema de inteligencia artificial, que a ti, Fernando, te gusta mucho, la robótica, todas estas partes más transversales estaban en Leitat enfocadas en el sector industrial, porque era donde tenemos el conocimiento y donde es más evidente y es más fácil, porque no hay regulatoria, ¿no? Y si te cargas un coche no es lo mismo que te cargues un paciente. Entonces, estaban por ahí dispersas y Leitat era diagnóstico y terapia sobre todo. Pero vimos que podíamos hacer muchas más cosas con todas estas tecnologías industriales dentro de la salud y hemos montado todo el área de Medical Technologies. Entonces ahora tenemos terapia, diagnóstico y tecnologías médicas, donde tenemos sistemas de IA para desarrollo de aplicaciones, para ver datos, para desarrollo para entender, por ejemplo, por qué ciertas personas desarrollan cáncer con mayor facilidad o frecuencia que otros, para entender cómo el medio ambiente, la nutrición, todo lo que es epigenético, ¿no? Que no es de tu propio cuerpo, te afecta en el desarrollo de enfermedades. Esto se hace con inteligencia artificial, podemos hacerlo. Y son áreas que estamos empezando a desarrollar. Se me ha ido un poco el hilo. Tenemos toda esta parte, me habías preguntado. De iniciativa en concreto, sí. Iniciativas en concreto, sí. Pues estos son iniciativas en concreto, por ejemplo, que estamos poniendo en marcha. Luego tenemos proyectos de terapia pura, ¿no? Como es un proyecto que se llama ENTRAC, que ahí se desarrolló unas nanopartículas con células y con fármacos que, imagínate, como te inyectan, ¿no? Como un nanorobot que va por tu cuerpo y va dirigido solamente a ese sitio donde hay un tumor y ahí libera el fármaco o ahí hace el efecto. Y esto es así porque ese pequeño, ¿no? Al final en este caso creo que eran placas de un polímero, ¿no? Pues esas pequeñas placas tienen como un vector director que los lleva exactamente a ese punto de existe y funciona.
Esto existe y funciona. Lo que pasa es que no está regulado, porque la regulatoria aquí es el talón de Aquiles, es lo que tenemos que salvar ahora. Esto existe y funciona, y además este compuesto... ¿Pero y cómo se ha probado? Se prueba en animales. Lo hemos probado en animales. Ahora, sí. Está probado en animales pequeños. Porque ahora, si no recuerdo mal, corrígeme, lo que están todas las cartenos, se llaman CARTE, y todas estas, son moléculas. Sí. Esto ya se está utilizando en ensayos clínicos. Esto se está utilizando en ensayos clínicos. Pues son propias moléculas, ¿no? Pero estos son ya cosas inorgánicas. O orgánicas, pero no tejido ni molécula. Son cosas biológicas, sí, exacto. Las nuevas terapias son terapias ATPM, se llaman, ¿no? Que son terapias biológicas, compuestos mucho más grandes, para los cuales la regulatoria todavía no está definida. ¿Son compuestos 100%. Que salen de tejidos vivos o son creados artificialmente? No son creados artificialmente, son de tejidos vivos, por eso. El caballo de batalla... Creo que y cuando hablemos de impresión 3D vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Al final la tecnología se puede hacer, los investigadores acaban desarrollando, ¿no? Se hacen muchas pruebas y se pueden desarrollar cosas que en animales funcionan o en pruebas de laboratorio funcionan, luego hay que probarlas en humanos y ahí entra la regulatoria y todos los procesos administrativos. Al final tenemos que asegurarnos que va a funcionar, ¿no? Y es un proceso complejo y ahí es donde paramos. O es mucho más lento el camino para poder llegar, porque no hay algo establecido. Con un fármaco sólido, digamos que está todo establecido, las pruebas que has de presentar, cómo las de caracterizar, porque te has de asegurar que cada vez que tú fabricas eso va a ser lo mismo, para que no haya problemas, ¿no? Lo que hablábamos del control de calidad. Pero con este tipo de terapias eso no está establecido, no sabemos cómo caracterizarlas, no sabemos cómo asegurar que cada vez que las produzcas van a tener las mismas características y las mismas propiedades, repetitividad. Entonces va muchísimo más lento. En nanotecnología ha pasado, y en terapias avanzadas como las que tú mencionas está pasando también, y en impresión 3D también está pasando. Llegamos a ese punto y aquí hay un salto y necesitamos años para poder salvarlo. Claro, es que al final lo hablaremos posteriormente en el bloque más de conclusiones y temas éticos, pero claro, es que entiendo que la regulación en este aspecto es muy reactiva, ¿no? Porque la innovación va a tal velocidad que la regulación se queda un poco atrás, ¿verdad? Sí, creo que ahora mismo sí. Por ejemplo, en nanotecnología, cuando yo dejé la investigación estando en el CSIC, en Barcelona, y hacíamos nanomedicinas, ¿no? Hacíamos una especie de cápsulas, pues lo mismo, con un vector director y cargadas con el fármaco para que fueran al tumor y ahí se liberaba. Y eso ya se estaba haciendo, se empezaba a hacer, ¿no? Ahora eso ya se hace habitualmente, el laboratorio está salvado, la caracterización está salvada, se sabe cómo hacer, pero todavía no ha llegado a mercado, porque todavía se está con la regulatoria. Se están probando, hay ensayos clínicos, hay una terapia que sí que ha llegado, pero es muy, muy lento. Una pregunta antes de irnos a pausa. ¿El nivel de España es bueno? Todos están en el CSIC, además es uno de los institutos más grandes y que más gente tiene investigando. ¿Tenemos un buen nivel de investigación? Tenemos un buen nivel de investigación, sí. A nivel de investigación, sí. Quizás nos falta un poco el nivel de business, ¿no? O de venta. Sí, de ponerlo en valor, ¿no? Quizás, sí. Sí, a nivel de investigación, sí. Piensa que tenemos universidades que son buenas en el ranking. Proyectos europeos también hay centros competitivos. Hay de todo, evidentemente, pero creo que sí, el nivel de investigación es bueno. Atraemos talento también, ¿no? Pero nos falta un poco la parte de business. Pues muy bien, si os parece, hacemos un pequeño muy bien. intermedio y volvemos después, ¿vale? Okay. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Bueno, seguimos con nuestra interesante entrevista. Hemos hablado mucho de la impresión 3D. Ahora nos vamos a hablar, ¿no?, de qué consiste esto en cuanto a medicina.
Pero si te parece, yo te dejo, Fernando, que te habías preparado, sé que te habías preparado una pequeña introducción Genial. a lo que es la impresión 3D, ¿no? Sí, vamos, si os parece, a situar a los oyentes antes de seguir desarrollando este tema de la impresión 3D, y vamos a contar un poco la historia, ¿no? De dónde viene esto. Y es que la historia de la impresión 3D pues, comienza en la década de 1980, cuando se desarrollan las primeras técnicas de fabricación aditiva. Chuck Hull inventó la estereolitografía, un buen palabra, en 1984, un método que permitía crear objetos capa por capa utilizando polímeros sensibles a la luz. Y esta innovación marcó el nacimiento de la impresión 3D, abriendo un nuevo campo en la manufactura y el diseño de productos. Y a lo largo de los años, la impresión 3D ha evolucionado significativamente, con la aparición de diversas tecnologías que han permitido la creación de piezas y objetos con una amplia gama de materiales, incluyendo plásticos, resinas, metales y, más recientemente, células vivas y biomateriales, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Y es que en el ámbito de la salud y la medicina la impresión 3D ha tenido un impacto revolucionario, ofreciendo soluciones personalizadas y de precisión, además, que antes eran impensables. Prótesis e implantes personalizados, modelos anatómicos del cuerpo humano, bioimpresión de tejidos vivos, y de todo ello hablaremos ahora a continuación. Bueno, pues si queréis empezamos con una de esas soluciones, ¿no? Que eran impensables antes, como es la de modelos impresos en 3D de órganos y estructuras anatómicas, ¿no? Que creo que es una de las áreas tuyas de trabajo, ¿verdad, Evelyn? Sí, esta es un área que estamos potenciando ahora bastante, porque los hospitales también tienen esta demanda, ¿no? Hemos hecho un recorrido por al menos los hospitales catalanes que nos quedan cerquita y hemos visto cuáles son sus necesidades en cuanto a la impresión 3D o cómo con impresión 3D podemos resolver algunos de sus problemas. Y, por ejemplo, un tema que piden mucho los cirujanos es los modelos anatómicos. Esto es la creación de los órganos a tamaño real y con texturas reales y sensorizados también, ahora hablaremos un poquito, para que los cirujanos se puedan entrenar antes de ir a quirófano, ¿no? Mejor que lo hagan así. Claro, que lo hagan así mejor, ¿no? Y con realidad aumentada también. Yo prefiero que lo hagan así. Sí, entonces lo que podemos hacer es imprimir órganos reales con diferentes materiales, diferentes texturas, sensorizados, ¿no? Para sentir la presión, sentir la temperatura, de manera que ellos pues, puedan practicar antes de hacer sus cirugías. Esto les permite practicar para poder tener mejores habilidades y demás, pero después, una vez tenemos casos reales, ¿no? De cirugías, se puede hacer también ese modelo de la persona específica, de manera que para un tumor, por ejemplo, a partir de imágenes, ¿no? De los scans y demás, pues se puede reproducir. De acceso complicado, por ejemplo, para planificar. De acceso complicado para planificar. Por ejemplo, hay casos en algún hospital, no recuerdo qué hospital es, pero uno de los catalanes, donde tumores del lóbulo aquí trasero del cerebro han podido acceder a través de las vías nasales. O cirugías que serían, ¿no? Muy invasivas, se pueden hacer mínimamente invasivas gracias a tener una reconstrucción de tu cráneo, de tu tejido interno, de dónde está el tumor y poder ver cuáles son las mejores vías de acceso para poder extirpar ese tumor. También les permite muy bien localizarlo y ver por dónde has de cortar, ¿no? Cuánto tejido sano has de dejar en paralelo al tumor, porque a veces si tú abres no sabes lo que tienes o sabes lo que tienes solamente por imagen médica, cuando lo abres a veces es difícil saber por dónde tienes que acabar de quitar, cuánto dejas de tejido sano alrededor. Entonces, estas son cosas que con la impresión 3D y la imagen clínica puedes reconstruir lo que tiene este paciente en particular y hacer la cirugía mucho más personalizada, más rápido, por lo tanto, menos riesgo, mejores resultados. ¿Qué nivel de difusión tiene? ¿Se utiliza mucho ya? ¿Lo utilizan mucho? Se empieza a utilizar, sí. Pero creo que es algo que está bastante, o al menos están bastante concienciados y han invertido en eso. Porque hay un par de hospitales que tienen ya sus propias unidades de impresión 3D dentro del hospital. Esto es muy importante porque es una apuesta fuerte, ¿no? No para todas las cirugías. ¿Qué tipo de impresoras utilizan? ¿Que hacen resinas? Hacen resinas, sobre todo, sí. Esto se imprime con resinas, con siliconas. Sí, no necesitas, el material es un material plástico, pero lo tienen allí en el propio hospital. Y ahí han creado spin-offs para poder, dentro del propio hospital, pero también son spin-offs que acabarán dando servicios fuera del hospital. Con lo cual es una apuesta de verdad, han invertido dinero, ¿no?
Muy interesante. Sí. Otra aplicación, por ejemplo, de otros hospitales es para craneosinostosis, ¿no? Hay niños que nacen con las suturas cerradas, las fontanelas cerradas, y hay que abrirles la cabeza, hay que abrirles el cráneo, reconstruir los huesos, separarlos y demás. Son operaciones tremendamente largas, y lo que están haciendo, y antes ponían los huesos y el hueso crecía de una forma pues libre, como tenía que crecer de forma espontánea. Ahora puedes poner unos implantes reconstruidos para ese niño específico, para ese bebé específico, con su anatomía específica, impresos por impresión 3D, que son reabsorbibles y demás. Esto permite que el crecimiento sea más dirigido, que se ajuste mejor. También se hacen prótesis. Se hacen prótesis, sí. Claro, las prótesis personalizadas, ¿no? De manera que se ajusta mucho mejor a la anatomía de las personas. Es un avance en medicina personalizada. Son operaciones más lentas, de nuevo, menor riesgo. Creo que es un avance que ya estamos viendo, eso ya es real. En ortopedia hace tiempo también, ¿no? He visto yo en televisión que se hacen prótesis, sí, ¿no? Para sí, ortopedia. en ortopedia también, porque se puede ajustar perfectamente a tus características, y cuando la cambias hay muchos problemas de las rozaduras y demás, y cuando incluso había algunas prótesis que podía el material ir variando un poquito en función de tu crecimiento, ¿no? Y poderse adaptar perfectamente a ti. Es personalización total de las prótesis, sí. Sí, yo creo que como decía Javier, ¿no? Que lo que más se conoce o lo que más difundido está son las prótesis, estas prótesis personalizadas, pero al final hay soluciones cada vez más innovadoras. Y yo creo que una solución más rompedora, si cabe, que ya es decir mucho, es la bioimpresión de tejido vivo, ¿no? Es decir, la creación o la impresión de estructuras que imitan las propiedades de los tejidos biológicos con el objetivo, pues, de poder integrarse, ¿no? En el cuerpo humano, que también lo adelantabas tú antes. Yo creo que eso es todavía más innovador y muy interesante, ¿no? Sí, ahí es el punto donde estamos. Creo que las prótesis a nivel de implantes, digamos, que no tienen nada vivo, se está haciendo, está adoptado, ¿no? Por los hospitales, hay empresas o centros que lo hacen, los materiales están ahí también. Esto está medio salvado, está en un punto donde ya es una realidad. La impresión con tejido vivo se está investigando, ¿no? Hay las impresoras para hacerlo con biotintas, que se llaman, cuando tú tienes un material inerte, un polímero, y le pones las células dentro y esto reproduce tu tejido. Aquí estamos... O sea, al final inyectas las células. Bueno, puedes tener... Nosotros, por ejemplo, en Vallebrón tenemos una impresora al lado de los quirófanos de los animales, hay una impresora de una empresa vasca, y tienes dos canales, un canal por el que tú imprimes lo que es el escáfolo, la matriz, y otro canal donde imprimes las células, con también la morfología exacta en este caso es para del tendón que has de reparar. Madre mía. Esto se imprime al lado del quirófano, y entonces es aséptico todo, imprimes con las células, con tus propias células, ¿no? Por lo tanto, no tienes problemas de rechazo. ¿Las células no sufren, no se estropean al inyectarlas? No se estropean, no. Claro, esto Porque es vital, porque si no... Sí, Por claro, que la máquina... Nos ha costado mucho llegar a tener una máquina que no se cargue las células, porque a veces cuando tú vas a imprimir lo que pasa es que solidifica la matriz y ahí ya está, se acabó todo, porque no puedes implantar, porque las células pues te las cargas. O, claro, las características de temperatura, de cómo han de estar las células conservadas. Pero ahí esta máquina ya está optimizada para eso. Es una máquina, una bioimpresora hecha específica para este proyecto. Imprimimos estos implantes de tendón y, muy curioso, lo estamos probando en animales grandes, en ovejas. Las ovejas se les ha practicado primero una lesión porque no la tienen de serie. Esto está pensado para deportistas de élite. Y de la bioimpresora, que está justo al lado de donde tenemos el estabulario con los animales y los quirófanos de animales, se lleva quirófano, el quirófano de animales igual que un quirófano de personas, los mismos equipos de imagen brutales para hacer pues imagen médica de alta resolución. Se implanta con los cirujanos de Vallebrón, ¿no? En las ovejas. Y estas ovejas después incluso corren en las cintas de deporte para ver cómo su biomecánica ha mejorado, cómo se están recuperando y demás.
Es un proyecto que Increíble. sí, llevamos, este es el tercer año que llevamos con él, dura 4 años. La Fundación Barça, por ejemplo, también está involucrada. Hay socios, 10 socios a nivel europeo, Fraunhofer, una empresa de ¿En bioimpresión. esto es pionera entonces vuestra empresa? Bueno, estamos ahí. Creo que hay ahora mismo Pues en está haciendo lo marcha, mismo. sí, 3, 4 proyectos de bioimpresión. En bioimpresión, proyectos financiados a nivel europeo hay poquitos, porque empezó hace pocos años. ¿Tenéis Estamos ahí. financiación Sí, para este? sí, 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 hay financiación. Hay 2 proyectos de financiación europea y ahora estamos preparando bastantes más, porque es algo que la Comisión también quiere ver, ¿no? Se está poniendo dinero para que esto sea una realidad. Porque este crecimiento de tejidos con las bioimpresoras no se puede conseguir sin la bioimpresión. No se podría hacer esa adición como se hace el crecimiento de piel y todo esto que se hace desde hace tiempo, ¿no? Porque Sí, pero los injertos de piel se hacen a través de piel de la propia persona, ¿no? Que Sí. se pone a crecer, ¿no? Y crecen las células. Sí, pero la bioimpresión te permite hacerlo como mucho más preciso, ¿no? Lo que tienes que desarrollar a nivel morfológico y mucho más controlado. Los injertos de piel, por ejemplo, si tú dejaras que las células se autoensamblen como ellas crean convenientes, en cambio, si tú haces esta matriz, igual ya puedes redirigir donde quieres que se autoensamblen las células y es más reproducible. Y a la hora de desarrollar una terapia, lo que decíamos antes, ¿no? El control de que siempre va a dar lo mismo y tenemos algo que es reproducible, pues con la bioimpresora también lo tenemos más marcado. Impresionante. Son proyectos interesantes. Tenemos otro, por ejemplo, a nivel de... Lo que más hay ahora mismo a nivel de bioimpresión es los tejidos que os he comentado. Piel, hueso, cartílago, tendón. Parece ser que son los más fáciles de... No me preguntes por qué, porque no te lo voy a contestar. Pero son los más fáciles de bioimprimir por las características de dureza y por la vascularidad y demás. Entonces, tenemos otro proyecto que es para regeneración de hueso también, en el que se han desarrollado los implantes de hueso con células para que crezca y además en este hay sensores integrados en el propio implante, de manera que podemos medir o monitorizar cómo está creciendo, si hay inflamación, si hay una respuesta inmune. ¿Esos sensores se quedan luego, se absorben por el cuerpo, se quedan para siempre? Es reabsorbible, está dentro, sí. Hay sensores que son, in-body sensors. O sea que el mundo de la sensórica también miniaturizada se utiliza, lo mismo que en la electrónica, se utiliza también para los implantes. Y Sí, para la medicina. sensórica es muy importante en las tecnologías médicas actuales porque te permiten, idealmente, si pudiéramos monitorizar, ¿no?, tu estado de salud constante y enviarlo a una base de datos y que pudiera predecir qué te está pasando, te aumenta el cortisol y hay estrés, te aumenta algunos niveles de lactato, glucosa. ¿Y esos sensores se comunican con el exterior por Bluetooth o por alguna tecnología especial de Una comunicación? especie de antenas, sí. Increíble. Sí, sí, es increíble, realmente es increíble. Puedes ver, en nuestro caso, crecimiento de hueso. Había una empresa también, no recuerdo dónde era, que hacían implantes también para cerebro y podían medir igualmente, era para el hueso también, para cráneo, ese crecimiento, ¿no? Me parece maravilloso que pueda estar dentro del cuerpo y puedas estar midiendo. Y esto, Evelyn, ahí, porque parece ciencia ficción, parece maravilloso, ¿hay algún factor limitante que le ponga un poco de problemas a este gran desarrollo? Es decir, por ejemplo, en el caso de la bioimpresión de órganos y demás, ¿la esperanza de vida de esos órganos es pequeña o no? ¿O da para llevar a cabo, digamos, la función que tiene? No sé, por ver si tiene alguna limitación o esto de lo que dé la innovación. Bueno, ¿qué quieres decir esperanza de vida de los órganos? Porque órganos como tal no se... Estamos en un punto en el que órgano como tal no se puede imprimir. Creo que a veces, ¿no?, pensamos impresión 3D de órganos, vamos a ver impreso, no sé, un hígado, un riñón, un corazón. Creo que aquí estamos bastante lejos, ¿no? Lo que se hace ahora es el tejido de ese órgano. Por ejemplo, imagínate, pues corazón, ¿no? El corazón tiene una funcionalidad muy compleja, pero a nivel mecánico, a nivel eléctrico y demás, es un tejido muy complejo. Cuando tienes un infarto, que ese trocito se queda como no sé cómo se dice, pero necrosis, es un tejido que ya no se regenera.
si tú pudieras ahí imprimir un trocito de tejido, ¿no?, para poder ir regenerando, estaría bien, no necesitas el corazón. Es decir, la bioimpresión ahora mismo lo que pretende es hacer los implantes y reproducir un tejido con la funcionalidad que tienen los órganos a día de hoy, ¿no? Pues tejido de hígado, tejido de hueso, tejido de piel se está haciendo, para poder tener esa funcionalidad, sin tener que ser un órgano entero como tal, pero poder tener la funcionalidad y un tejido complejo. Eso es una limitación, ¿no? Hasta ahora se han hecho cosas como muy sencillas, pero poder tener diferentes tipos de células, tejidos más gordos, ¿no?, o trozos impresos que sean ya algo más grande, que se pueda escalar, ¿no?, porque todo, de nuevo, el proceso regulatorio, las condiciones de estandarización, de seguridad y demás, esto es otro factor añadido, que no es tecnológico, tan tecnológico como la impresión de células. ¿Te parece que hablemos ahora de otro tema que habíamos comentado, que es el tema de organoides, ¿no? ¿Nos explicas qué es eso de los organoides? Son órganos en pequeñito, ¿no?, miniaturizados. Son, de nuevo, no nos imaginemos el órgano con la forma del órgano y demás como tal en pequeñito, sino ese tipo de tejido, ¿no? Y es las células de ese órgano con la conexión con otras células de otros órganos, porque al final tu órgano de forma independiente no trabaja, está en el cuerpo, es esta visión holística y todo conectado. Entonces, con el organoide tú lo que tienes es tu tejido y el microentorno de ese tejido. De manera que lo que queremos hacer con esto, una de las utilidades grandes de los organoides, es poder reproducir tu órgano sano o tu órgano enfermo, ¿no? Entonces, imagínate, tienes un tumor en el páncreas, pues tú puedes reproducir el tejido del páncreas con el tejido de ese tumor, de tu tumor específico, por lo tanto es personalizado porque serán tus células de ambas cosas, la sana y la enferma. Y esto normalmente se pone en unas placas de microfluídica, que es como, imagínate, pues no sé, pues una placa de cristal con diferentes pocillos y canales, ¿no? Entonces tú puedes poner tu órgano con tu tumor en uno de esos pocillos y ahí le puedes hacer la terapia que te harían a ti en la vida real y ver el efecto que esa terapia tiene en tu tumor y en tu órgano. De manera que puedes pues darte la dosis adecuada, la terapia adecuada, es totalmente personalizado. ¿Pero esto se utiliza ya o no? Esto ¿Se podría utilizar? Esto está en desarrollo todavía. Porque sería impresionante. Aquí la regulación además es menos estricta, porque lo que estás haciendo es coger células de la paciente, pero las pones a trabajar fuera, ¿no? Las pones a trabajar fuera, sí. La regulación sería para esa terapia. Es decir, esto también lo estamos utilizando como una primera prueba de la regulatoria de terapias, ¿no? Tú en la regulatoria de terapia hay unas fases establecidas, primero lo pruebas en el laboratorio, si esto va bien lo pruebas en animales, si esto va bien en animales lo pruebas en personas. ¿Qué pasa? Que a veces este microentorno del animal no es igual que el microentorno de la persona y la conexión, el diálogo entre los diferentes órganos no reproduce exactamente los ratones el diálogo que tienen las personas, con lo cual algunas de estos fármacos que se desarrollan después de todo el proceso de desarrollo costoso, largo y demás, se prueban en animales y en animal pues parece que funciona bien, en ratón, pero se prueba en persona y quizás no funciona tan bien. Y hay un porcentaje muy pequeño de terapias que se desarrollan que realmente llegan a ensayos clínicos. Muy, muy pequeño. Entonces, si en lugar de animales tenemos estos organoides, estamos haciendo que la prueba sea mucho más real, ¿no? Y que esas terapias tengamos un porcentaje más alto quizás de éxito. Esperamos eso, ¿no? Al final. Pero además, te he entendido bien, serían personalizadas. Serían personalizadas, claro, porque serían tus células. Exacto, sí. O sea, realmente serían incluso terapias que ya estén probadas en otras personas, adaptarlas para ver cómo te van a ti con tu tumor y con tus células, ¿no? Claro, serían. ¿Eso también se puede utilizar? Sí que se podrían utilizar. Es decir, sería como tu mini yo, ¿no? En esta placa con tus células de tus órganos, con tu célula de tu tumor y demás. ¿Hasta qué punto lo tenéis probado eso? No está probado con terapias. Por ejemplo, lo que se está probando ahora es de producir esos mini órganos, ¿no? Esos organoides. Se pueden producir de forma como independiente, pero
no sabemos, por ejemplo, cómo hacer que tú puedas tener pues, diferentes órganos interconectados y que esos diálogos sean los que se reproducen en el cuerpo. Porque entiendo que eso es muy complicado. Eso es muy complejo, sí, eso es muy complejo. Entra dentro de lo que es la dinámica del propio organismo, que claro, hay muchísimos factores, ¿no? Entonces es muy complejo de controlar. Por ahora en un órgano se pueden reproducir organoides, tenemos organoides de pulmón, de intestino, de cerebro, pero conectados no los tenemos conectados. Es algo que está ahí, se ha de hacer. Pero claro, y hombre, evidentemente lo decías tú antes, la ventaja fundamental de esta nueva técnica de utilizar organoides es que es totalmente personalizado y puedes saber a ciencia cierta cómo reaccionará, o en principio ese órgano en concreto de esa persona, ¿no?, para la que estás probando la terapia. Y otra, que ya lo adelantabas tú también, otra implicación de esto es la reducción del uso de animales, ¿no?, en estas pruebas o en estos ensayos clínicos. Esa cabra de la que hablábamos antes, ¿no?, que se le lesionaba, ¿no?, para probar un poco luego esa recuperación, o para los deportistas de élite ya se podría ir reduciendo, ¿no?, y ya no solo por el sufrimiento animal en sí, sino por la propia precisión y mejora que se tiene, ¿no?, en la respuesta a esas terapias, de saber que va a funcionar o no en esa persona. Sí, por supuesto. Hay las asociaciones, ¿no?, por el maltrato animal y por el well-being de los animales y demás, que están detrás de esto, pero también la FDA, las agencias regulatorias, tanto en Estados Unidos como en Europa, está potenciando, y la Comisión Europea, la reducción del uso de animales en investigación biomédica, solo cuando sean necesarios y solo cuando estemos seguros de que eso reproduce realmente el entorno humano. Entonces, esto sería una gran alternativa. Quizás no se van a reducir del todo, pero solamente se van a utilizar aquellos que realmente sepamos que dan respuesta. Por ejemplo, en cáncer, los primates son aquellos que dan un buen modelo, pero no se utilizan tanto. Ratones y animales pequeños se utilizan muchísimos. Entonces sería una forma de disminuirlo realmente, y además que se está pidiendo que se reduzca desde las agencias regulatorias y desde la comisión. Por lo tanto, tenemos que ir hacia eso. La importancia de lograr además mayor proporción de éxito en las terapias. Claro. Que es lo que tú dices, ¿no?, que muchas veces se prueban en animales pero luego no se reproducen los efectos, ¿no?, igual en personas. Nos quedan 2 minutos y medio, 3 minutos. No sé cómo queréis concluir. Quizá un poco. Yo tenía una pregunta. Aparte del tema regulatorio, ¿cómo lo ves? Si esto nos va a frenar o habría falta un poquito más de libertad para ir más deprisa. Y por otro lado, y esa es la pregunta que te invito a ahora de forma inmediata, ¿cómo ves a los médicos? ¿Son reactivos o son...? Hay de todo. Normalmente me imagino que son difíciles, ¿no? Son muy tradicionales, ¿no? Son muy difíciles, sí. No tienen nunca tiempo. Son muy difíciles porque... Pues un poco por lo mismo que las universidades, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos y sus indicadores de productividad? Porque al final un hospital tampoco es una ONG, todos somos empresas. Tienen una productividad que cumplir, por lo tanto, estar contigo codo con codo a desarrollar algo, quizás no pueden. Pero después hay algunos muy comprometidos. Realmente hemos trabajado con clínicos del Hospital Clínic fantásticos, ¿no? Y apuestan ven el potencial y apuestan por esta investigación. Los clínicos, me he perdido. No, te preguntaba por eso, de la respuesta de los médicos. Sí, sí, lo que te quería decir. Después, cambiar las prácticas clínicas es muy difícil. Cambiar las prácticas clínicas en los hospitales. Por ejemplo, ¿no?, trabajamos en un momento dado con... ¿Por qué no hacemos un parche para el tema de los infartos y demás que podría regenerar, bioimpreso? Pero ¿cómo aplicamos este parche con un catéter? Es que los catéteres, es que ya está todo estandarizado, tiene que estar estandarizado en un hospital, ¿no? Entonces, cambiar esta práctica es muy, muy difícil. Tienen que ver el retorno de la inversión, ¿no? Aquí volvemos a los negocios. Cada vez que vamos a hablar con un hospital, sobre todo si son privados, mi dispositivo es fantástico porque puedes detectar pues cáncer de pulmón con una biopsia líquida, no es nada invasivo y tal. Ya, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántas biopsias hago yo? ¿Y cuál es el retorno de la inversión? Entonces, a nivel de investigación trabajamos con los clínicos y hay clínicos que pues tienen más tiempo, se dedican más y apoyan mucho más y están dispuestos a cambiar su práctica, pero luego has de trabajar con la capa de gerencia del hospital y esto es otro lenguaje, ¿no? También. Lógicamente.
Entonces, Y sí. la última pregunta que te comentaba, ¿cómo ves el tema de la regulación? ¿Somos excesivamente reguladores? ¿Os frena mucho en el tema de los desarrollos? Sí que frena. Creo que se ha de regular, se ha de frenar, pero los procesos son muy lentos. Todo cuesta mucho porque te necesitas ¿no? Te reúnes con los agentes de la regulatoria y tienes como un consejero. Cada vez que quieres hablar con esta institución, esta persona, los tiempos son muy largos. Entonces esto va muy, muy lento. Es un proceso burocrático. Al final la burocracia nos está limitando más que la técnica. Sí, lo hemos hablado, yo creo, por concluir, ¿no? Lo hemos hablado aquí también en el tema de inteligencia artificial. Yo creo que Europa, que como sabemos funcionamos por países y no como un ente político y organizativo común, yo creo que está tendiendo a hacer demasiada regulación, porque no hace otras cosas. Como en vez de andar, regulamos. Y entonces, pues regular, nos vamos a hacer los magos de la regulación en el entorno europeo. Y yo creo que eso no es bueno, porque al final nos van a pasar por delante otros países. Bueno, China regula mucho menos y es mucho más abierta a hacer investigación. Y los Estados Unidos, lógicamente, por la cuenta que les tiene también, ¿no? Entonces terminarán dominándonos. Pero bueno, yo me quedo con lo que tú has dicho. Impresionante lo que se está haciendo en España, ¿no? Y la capacidad que tenemos de investigación. No sé si quieres concluir tú de alguna forma. Bueno, yo creo que estamos en el camino y pasaremos la regulatoria, y sí que es verdad que necesitamos el lenguaje común, ¿no? Nosotros colaboramos mucho con Europa, pero a nivel de investigación, creo que los investigadores está ahí, la colaboración se da, pero cuando pasas a la gerencia ya es otro tema, está frenado. Muy bien. Fernando, ¿alguna cosa? Nada más, queda todo dicho. Pues muy bien, muchísimas gracias, Evelyn, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por venir aquí, por contarnos cosas tan bonitas e interesantes, y te deseamos muchos éxitos y que vengas al programa a contarnos cuando tú quieras, cualquier cosa que haya pasado que sea interesante, ¿no? Para nuestros seguidores, para contarles cómo pueden ir mejorando sus vidas gracias a todo el trabajo que hacéis, ¿vale? Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.